Buenas tardes, doctora Berta Magui Garcés. Somos el grupo número 6 y nuestro tema es Síndrome de la malabsorción. Con los integrantes y quien les habla, Wilson Bazán Magallán, Génesis Pierina Cruz Quimí, Melanie Mabel Soriano Mateo y Lesbeck Ricardo Ricardo. Tenemos el índice. En el tema 1.1 hablaremos de la definición. En el tema 1.2 de la fisiopatología y la etiopatogenética. En el 1.3, las manifestaciones clínicas. En el 1.4, el enfoque diagnóstico. Y en el 1.5, el caso clínico. En cuanto a su definición, el término malabsorción involucra una alteración en la digestión y la absorción de los nutrientes y puede ser ocasionado por un grupo de enfermedades de diversas etiologías y variada expresión clínica. Bueno, el síndrome de la malabsorción es un término que se utiliza pues para describir un conjunto de trastornos en los que el cuerpo tiene esa dificultad de absorber nutrientes, de absorber vitaminas, tiene esa dificultad de absorber minerales y bueno, otros componentes que se encuentran en los alimentos que consumimos. Esto puede deberse a una variedad de razones. Por ejemplo, un trastorno en el sistema digestivo o una lesión en el intestino o deficiencia enzimáticas o incluso enfermedades inflamatorias o infecciones. Bueno, en cuanto a su fisiopatología y etiopatogénica de la mala absorción, puede variar dependiendo de la causa subyacente, pero hay varios mecanismos y factores que pueden contribuir en esta condición. En términos de fisiopatología, la mala absorción puede ocurrir a diferentes niveles del proceso de digestión y absorción, donde el principal sitio de absorción de nutrientes son el intestino delgado, especialmente en el yeyuno y en el ilio. Bueno, como hacía mención de que la mala absorción puede ocurrir en diferentes niveles del proceso de digestión y absorción, y este consta de tres fases: la fase intraluminal, la fase mucosa y la fase absortiva. En cuanto a la fase intraluminal, pues este tiene la función de degradar los hidratos de carbonos, proteínas y grasas por mecanismo de hidrolización y solubilización producidos por los jugos gástricos y pancreáticos y la secreción biliar. Bueno, esta fase es crucial para descomponer los alimentos en moléculas más pequeñas y permitir su absorción a través de la mucosa intestinal hacia la circulación sanguínea. La mala absorción en esta fase se refiere a los trastornos que ocurren pues durante la digestión y absorción de los nutrientes en la luz intestinal. Como dice aquí, pues distintas patologías que afectan el hígado, páncreas o las vías biliares generan una disminución de enzimas pancreáticas y sales biliares pues que ocasionan alteraciones en la digestión intraluminal. Es importante destacar que la malabsorción en la fase intraluminal puede estar asociada a diversas enfermedades o condiciones, como por ejemplo la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal o trastornos pancreáticos. Cada una de estas condiciones puede afectar diferentes aspectos en la digestión y absorción de nutrientes, lo que lleva a la mala absorción en la fase intraluminal. A continuación les seguirán pues explicando sobre las siguientes fases de la digestión y absorción. Buenas tardes, doctora. Yo le voy a seguir hablando de la siguiente fase, que es la fase mucosa y la fase absortiva. En la fase mucosa tenemos que la superficie mucosa intacta del intestino delgado es un requisito indispensable para la absorción de nutrientes y minerales. En sí, la integridad de la mucosa intestinal puede ser afectada en su estructura y funciones bioquímicas, como ocurre en la enfermedad celíaca, que es la afección que daña el revestimiento del intestino delgado, o estar disminuida su extensión, como es el caso de las grandes resecciones intestinales, como por ejemplo el síndrome del intestino corto. En sí, estas alteraciones patológicas producen la mala absorción de grasas, de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas y minerales. En general, estos son trastornos congénitos que se manifiestan en la niñez.
Una nota importante que deben saber es que existen pacientes que tienen comprometida la fase mucosa y esto padecen de diarrea, de distensión abdominal y de flatulencia. En la siguiente fase, que es la fase absortiva, tenemos que esta fase comprende por último el transporte de kilomicrones y lipoproteínas, desde la mucosa hasta el intestino linfático. En sí, la obstrucción de este transporte condiciona la mala absorción de estos elementos con presencia de esteatorrea y pérdida significativa de proteínas, como en la enteropatía perdedora de proteínas. Existen enfermedades frecuentes que afectan a esta fase. Existe la enfermedad Klippel, que en sí es una enfermedad crónica que afecta al tracto digestivo. Tenemos la enfermedad linfangiectasis, que en sí es el trastorno raro caracterizado por la obstrucción o la mala formación de los linfáticos. Y por último tenemos la linfomas, que es el tipo de cáncer del sistema linfático. 1.3. Manifestaciones clínicas. Los síntomas y signos comunes de las enfermedades con mala absorción generalmente son la diarrea, la pérdida de peso con el apetito conservado y la distensión abdominal. El tiempo de evolución de la enfermedad y la extensión del intestino comprometido determinarán la presencia o prevalencia de alguno de estos signos y síntomas. En el recuadro tenemos otras manifestaciones y la razón del porqué. Tenemos la diarrea crónica, que este es un síntoma principal del síndrome de mala absorción, el cual ocurre debido a la presencia de nutrientes no absorbidos en el intestino, lo cual puede causar un aumento en la cantidad y frecuencia de las deposiciones. La esteatorrea. En las heces existe una pequeña cantidad de grasa. En el caso de la esteatorrea, es cuando existe una cantidad excesiva de grasa. La distensión abdominal. Aquí el paciente nos dirá que siente una hinchazón y se verá en manifiesto por el aumento del tamaño del abdomen, el cual puede estar acompañado de malestar y dolor. También está la anemia hipocrómica con microcitosis. Es cuando los glóbulos rojos presentan un tamaño más pequeño de lo normal, lo cual se le denomina microcitosis. Y también una cantidad reducida de hemoglobina en su interior. En este caso es la hipocromia, debido a la mala absorción de hierro. Está también la anemia megaloblástica, que es cuando la médula ósea produce glóbulos rojos de manera anormal, es decir, estos están grandes. En este caso, esto se le denomina megaloblastos y se debe a la inferencia en la síntesis del ADN. Esta inferencia que es causada por una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, los cuales son nutrientes esenciales para la producción de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento de la médula ósea. También está la parestesia, que es cuando el paciente va a decirnos que siente en la piel hormigueo, picazón, adormecimiento e incluso la sensación de alfileres y agujas. En este caso, la parestesia son sensaciones anormales en la piel. También está la crisis de tetano, que aquí el paciente pues tendrá contracciones musculares involuntarias y espasmos que ocurren debido a una disminución de los niveles de calcio en la sangre, que es la hipocalcemia, y una carencia de vitamina D. A continuación está el signo de Trossach y Chvostek. El primero se caracteriza por la aparición de espasmos o contracciones involuntarias de los músculos de las manos y el antebrazo. Esta es una técnica en donde se hace presión sostenida sobre los nervios y vasos sanguíneos en el brazo. La segunda es una prueba que se lleva a cabo al tocar, palpar o golpear suavemente el nervio facial.
en la región del músculo cigomático, cerca del ángulo de la mandíbula. En caso de que exista una hipocalcemia, esta va a provocar una contracción o espasmos del músculo de la cara. Ambos signos son significativos de una excitabilidad neuromuscular aumentada debido a la presencia de hipocalcemia. También están los dolores óseos, fracturas patológicas o deformidades esqueléticas, que esto se debe a la disminución del calcio junto con el déficit proteico. También están los fenómenos hemorrágicos, tales como la equimosis, epictasis, la melena, el sangrado en las zonas de punción y en los exámenes al momento de realizar un examen, la prolongación del tiempo de protonvino. Todas estas manifestaciones se deben al déficit de absorción de vitamina K. También puede haber la presencia de edemas generalizados. Esto se debe a la incorrecta absorción de proteínas o a la pérdida excesiva de estas. En este caso, la enteropatía perdedora de proteínas, que causa hipoalbuminemia. Y por ende se va a presentar una caída de la presión oncótica sanguínea, en donde va a haber una pérdida de líquidos desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos circundantes, lo cual va a causar la formación de edemas generalizados. También la dermatitis, que esto es debido a la deficiencia de ciertas vitaminas, ácidos grasos, zinc o niacina. La nictalopía, que es cuando existe un déficit de vitamina A, lo que puede ocasionar hiperkeratosis folicular, el cual va a dar lugar a una ceguera nocturna. La emaciación. Este es un signo en donde las proteínas no son absorbidas de manera correcta. Por ende, va a haber una desnutrición proteica. Tema 1.4. Enfoque diagnóstico. La mayoría de los pacientes con síndrome de la mala absorción refieren síntomas digestivos de leves a moderados, que pueden simular situaciones más comunes como el intestino irritable. Pero en algunos casos, los síntomas son predominantes, tales como la distensión abdominal, que es la sensación, pues, de estar lleno, la anorexia, que viene a ser la pérdida del apetito, los borborismos, que pues son los sonidos estomacales. Esto ocurre de manera normal, pero hay que tener un pequeño enfoque en aquellas personas de que nunca han tenido borborismos y de un tiempo a otro, pues comienza a presentarlos. Y por último está la flatulencia, que es pues el exceso de gases dentro del estómago. Y muchos pacientes, pues cabe recalcar de que también van a ser asintomáticos. Tenemos de que la deficiencia del hierro, como anemia ferropénica, en ocasiones es el único dato que nos va a orientar hacia un diagnóstico de la malabsorción, sobre todo cuando los pacientes son adultos y de una edad avanzada, en quienes no se encuentran las causas de pérdida de hierro. Frente a la sospecha de un cuadro de la malabsorción surgida de la anamnesis, o sea, el interrogatorio y el examen físico, se deben realizar pues los estudios complementarios para ratificar el diagnóstico y establecer así pues una etiología. En el enfoque clásico consistía en primer lugar en confirmar la esteatoarrea, o sea, la presencia de grasa en las heces, lugar en donde pues se va a hacer la identificación del origen etiológico. ¿Mediante qué? Pues mediante la prueba de Van de Kramer o la detención cualitativa de las grasas en heces, en este caso la prueba del Sudán. En tal caso de que se confirme una esteatoarrea, como ya lo mencioné, la grasa excesiva en las heces fecales, es necesario diferenciar si el diagnóstico y si el trastorno se debe a una enfermedad pancreática o a una enfermedad del intestino delgado. Para esto vamos a hacer una prueba. La prueba consiste pues en
en ver los valores normales de excreción urinaria, que va a ser entre 5 gramos en 5 horas, el cual nos va a orientar hacia una infección pancreática y hacia su alteración, y por ende hacia una enfermedad del intestino delgado, tal y como es la prueba de la exilose, que pues el objetivo principal de este pues va a ser la valoración de la mucosa en el intestino delgado. Tenemos la prueba urinaria de la exilosa, como ya lo he mencionado, permite valorar la función de la mucosa del intestino delgado proximal. Esta es una pentosa, la cual es absorbida casi exclusivamente en el intestino delgado proximal. Por eso es una prueba de este. Este suele realizarse administrando 25 gramos de la misma y recolectando en la orina durante 5 horas. Y en caso de que sea normal, con excreción menor de 4,5 gramos, va a reflejar pues una presencia de una enfermedad de la mucosa, del duodeno y el yeyuno. Tenemos que actualmente existen métodos más rápidos y menos engorrosos para comprobar la mala absorción. Como primer punto tenemos el estetoacrito ácido. Este se realiza con una muestra única de una materia fecal. Este va a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Tenemos el otro estudio que es la elastasa fecal, el cual tiene una sensibilidad del 100% para la insuficiencia pancreática moderada o en este caso severa. También están las imágenes abdominales, el cual pues va a tener un gran valor diagnóstico de las enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo una pancreatitis crónica, entre otras. Otra es las pruebas del aliento. Dentro de esta prueba pues es de la lactosa y la glucosa. Son muy útiles en el diagnóstico para verificar si hay un sobrecrecimiento bacteriano. Está la endoscopía digestiva, el cual este método es muy utilizado, ya que nos va a permitir identificar de forma macroscópica lesiones intestinales, tales como los tumores, las úlceras, los patrones inflamatorios, y sobre todo para realizar la biopsia, que es el estudio que nos da referencia para la mayoría de las enfermedades intestinales, como ya lo sabemos. Y por último está la prueba del Schilling, el cual va a evaluar la malabsorción de la vitamina B12. Esta cumple con 4 funciones, las cuales va a determinar si la deficiencia se debe a una anemia pernicosa, una insuficiencia pancreática exócrina, una proliferación bacteriana o una enfermedad ileal. Entonces, hay que ver de que ante la sospecha clínica de alguna entidad específica, se debe iniciar inmediatamente con el estudio dirigido a tal enfermedad. Entonces, de esta manera, pues, va a actuar lo que es la determinación de los anticuerpos antidomicio, las antitransglutaminasa, los antipéptidos, desaminados de la gliadina, junto con la biopsia duodenal endoscópica, el cual pues tiene muy alto rédito diagnóstico para la enfermedad celíaca. A continuación les voy a mostrar un método del algoritmo del diagnóstico para el estudio de una malabsorción. Está en primer lugar la determinación de grasas en heces, el cual pues va a constar de 4 etapas. Una de ellas es la presunción de la enfermedad pancreática, otra es la presunción del sobrecrecimiento bacteriano, va a haber una determinación de grasas en heces sin antecedentes en la historia clínica, diabetes, enfermedad celíaca, el cual sugiera un diagnóstico. Y por último, la presunción de una enfermedad de la mucosa. Dentro de la presunción de la enfermedad pancreática está la ecografía pancreática, la tomografía computarizada de abdomen, la prueba de la secretina. En este caso, pues va a verse si es normal o es anormal. En caso de ser anormal, pues puede ser ya una presunción de una enfermedad en la mucosa. Está la presunción del sobrecrecimiento bacteriano. Dentro de esto, pues se va a realizar el cultivo cuantitativo de aspirado de ID
H2 en aire aspirado. ¿Qué es esto? Pues esta prueba se utiliza para detectar el Helicobacter pylori en el tracto gastrointestinal. El pylori sabemos que es una bacteria que puede infectar lo que es el revestimiento del estómago y el cual pues se va a asociar pues con las úlceras péptidas y otras enfermedades gastrointestinales. También está la radiografía seriada de ID, sin antecedentes ni historia clínica, diabetes celíaca, diabetes, enfermedad celíaca, el cual van a sugerir un diagnóstico. En caso de que sea esta, pues se sugiere hacer una prueba de dexilosa, como ya lo había mencionado. Esta prueba nos va a permitir valorar pues la función de la mucosa en el intestino delgado. Si es normal, pues se puede realizar una ecografía pancreática o un TC de abdomen. Y si es anormal, pues ya vendría a ser una presunción de una enfermedad de la mucosa, porque en sí la prueba de la exilosa es es lo que va, pues, va a verificar la función de la mucosa en el intestino. En caso de que sea una presunción de enfermedad de la mucosa, se van a realizar las pruebas de enfermedad celíaca y la biopsia del intestino delgado. A continuación les presentaré otro método del algoritmo. En este caso, tenemos hallazgos clínicos que sugieren la mala absorción, diarrea, la estetoarrea, la pérdida de peso y la palidez. Están las pruebas de la detención. Está el hemograma completo con índices hematocríticos. La concentración del calcio, del magnesio, del aluminio y del colesterol A, o sea, en concentraciones más bajas, las cuales van a avalar el diagnóstico. Está la tinción de Sudán, el cual pues nos permite detectar la presencia de lípidos, en este caso, la presencia de grasa y aceites. Está también, si se sospecha pues la anemia, se va a verificar las concentraciones de la ferritina, vitamina B12 y el ácido fólico. La ferritina, pues, bueno, la principal función de esta, pues, va a ser almacenar y liberar hierro de manera controlada, para así, pues, mantener los niveles normales de hierro en el organismo. ¿Las pruebas de detención confirman una malabsorción? Sí, no, pero aún así se sospecha y no. Si es sí, pues los hallazgos clínicos y de laboratorio sugieren una etiología específica. En caso de ser sí, pues vamos a encontrar la patología mucosa, vamos a encontrar la patología mucosa en B, por ejemplo, un esporoide celíaco, esporoide tropical, enfermedad de Whipple, amilioides. Dentro de esta patología mucosa, pues se va a hacer el examen de la esófago gastroduodenoscopía con una biopsia del intestino delgado. En caso de ser una insuficiencia pancreática, por ejemplo, una pancreatitis crónica, un cáncer del páncreas, una pancreatitis hereditaria, se van a hacer radiografías de abdomen, trixinógeno sérico, las pruebas de la ventiromida, las pruebas del pancreabluril, la elastasa fecal, la quimiotripsina fecal, la prueba de la estimulación de la secretina. En este caso, pues, se realiza solo en unos pocos pues, centros. Está la deficiencia de la vitamina B. Dentro de esta, pues, si hay deficiencia de la vitamina D, pues vamos a encontrar lo que es puede ser una anemia pernicosa, una insuficiencia pancreática o también una proliferación bacteriana. Por eso vamos a realizar lo que es la prueba del Schilling, las pruebas del anticuerpo contra células parietales y factor intrínseco. Muy bien.
También está el síndrome de la proliferación bacteriana. En este caso, pues, se hace una endoscopia con una aspiración del intestino delgado. Aparte de los estudios digestivos con contraste bariátrico y la prueba del silosa en aire aspirado. En caso de que los hallazgos clínicos del laboratorio, pues, no sean específicos, se va a realizar lo que es la prueba de la absorción de la silosa, que como ya lo había explicado, pues, determina la función en sí de la mucosa en el intestino delgado. En caso de ser normal, pues se van a hacer las pruebas para la insuficiencia pancreática, las cuales son las radiografías del abdomen, las pruebas de ventiromida, la elastasa fecal, las pruebas de la estimulación de la secretina. Por ejemplo, como ya lo había mencionado, em, el cual, pues, la prueba de la estimulación de la secretina se va a realizar en pocos centros de salud. En caso de que las pruebas de la absorción de xilosa sea normal, aquí vamos a hacer una esófago gastroduodenoscopía con biopsia y una aspiración del intestino delgado. ¿Para qué? Para corroborar si es que la patología es una patología mucosa o simplemente es un síndrome de la proliferación bacteriana. En este caso, pues, se ve en esta prueba con biopsia y con aspiración del intestino delgado. Entonces, volvemos a la parte de aquí arriba donde dicen, y las pruebas de la detención confirman una mala absorción. Estábamos en no, pero aún así se sospecha. Si se sospecha, hay que hacer una recolección de la materia fecal de 72 horas. ¿Para qué? Para verificar si es que no va a existir alguna estetorrea. En caso de existir una estetorrea, o sea, grasas acumuladas en las heces fecales, sabemos de que las heces fecales tienen grasa, pero no en exceso. Cuando hay en exceso, pues ya se determina si ya se considera una estetorrea. En caso de ser estetorrea, pues vamos de nuevo a los hallazgos clínicos. ¿Para qué? Para ver si es que no son ninguna de estas patologías o síndromes. En caso de una ausencia de la estetorrea o sea, ausencia de grasas, pues no hay ninguna prueba adicional. Entonces, este era el método del algoritmo para los hallazgos clínicos, los cuales van a sugerir una mala absorción. A continuación, les presentaré la utilidad de la biopsia del intestino delgado en los cuadros de la mala absorción. Tenemos cuatro. Está la biopsia normal y diagnóstica, la biopsia diagnóstica, pero la lesión es irregular, la biopsia normal, pero no diagnóstica, y biopsia normal. Está la biopsia normal y diagnóstica. Dentro de aquella está el síndrome de la inmunodeficiencia, o sea, de que vamos a ver de que pues el cuerpo va a estar debilitado y no va a funcionar de una manera correcta. Está también la abetalipoproteína, el cual pues afecta la absorción de grasas y las vitaminas liposolubles en el organismo. Está la enfermedad del Whipple, el cual va a afectar al sistema gastrointestinal. Y este síndrome, bueno, esta enfermedad de Whipple se causa por una bacteria llamada Tropinemia Whipple, el cual, pues, esta bacteria va a afectar a la absorción de nutrientes. Por eso es que se llama mala absorción. En el cual, pues, va a suceder en el intestino delgado y se va a propagar para diversas partes del cuerpo, como las articulaciones, el sistema nervioso central, el corazón e incluso los pulmones. También está la biopsia diagnóstica para la elección, es irregular. Está, está la amiloidosis, el cual pues es una acumulación anormal de una proteína llamada amiloide en los tejidos y en el organismo.
el cual pues el amiloide se va a formar cuando ciertas proteínas se pliegan de manera incorrecta y se van a agrupar pues en estructuras solubles, los cuales van a depositarse en diferentes áreas del cuerpo. Esta es la enfermedad de Crohn, el cual es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema digestivo. Está la enteritis eosinofílica, el cual pues se va a caracterizar por una inflamación en los eosinófilos, en el intestino delgado. Estos eosinófilos son un tipo de glóbulos blancos que van a desempeñar pues un papel fundamental en las alergias y en las inflamaciones. Está la yardasis, que es una enfermedad parasitaria causada por un parásito llamado Giardia lamblia. Este parásito pues los vamos a encontrar pues cuando no bebemos agua que no está purificada, cuando comemos en las calles, en ciertos restaurantes, pues no lavan los platos de manera adecuada, no lavan los cubiertos de manera adecuada. Entonces, aquí encontramos la giardia y este pues va a ser un problema muy grave para el intestino delgado. También está la criptosporidiosis, el cual pues es una enfermedad que también es causada por un parásito. Este parásito lo vamos a encontrar en los alimentos y en el agua, pero también podemos encontrarlo en las heces. Y por último está el linfoma. El linfoma es un tipo de cáncer que se origina, pues, como la misma palabra lo menciona, en el sistema linfático, que es parte, pues, del sistema inmunológico. Dentro del sistema linfático van a incluir los que son los ganglios linfáticos. Está la prueba normal, pero no diagnóstica. Dentro de la biopsia anormal encontramos la proliferación de bacteriana excesiva, como ya lo había mencionado anteriormente en el algoritmo. Es una infección, pues, como dice la palabra, excesiva, de un crecimiento que va a ser anormal, va a ser excesivo, de las bacterias que habitan dentro de nuestro organismo. Estas condiciones así pueden llegar a agotar los nutrientes el cual el cuerpo necesita y de esta manera pues va a llevar a lo que es una desnutrición. También está la carencia de la vitamina B12 o los folatos, que es una condición en la cual el cuerpo no tiene la cantidad necesaria de las vitaminas pues para cumplir su función necesariamente. Está la enteritis por fármacos o por radiación. Es una inflamación de los intestinos, el cual se produce después de una radioterapia o por el uso de ciertos medicamentos. La enteritis por fármacos, después de ser causada por medicamentos, como los antiinflamatorios, en este caso los AINES, va a ser uno de los pues, problemas principales para adquirir una enteritis. Y la otra es un expuré celíaco, el cual no va a ser tropical. Sabemos de que el cuerpo pues va a reaccionar al gluten, entonces de eso se trata esta enfermedad, de que pues el cuerpo va a reaccionar al trigo, a la cebada y al centeno. ¿Por qué? Porque estos tienen una base de gluten y pues nos van a llevar a una enfermedad celíaca. Y está la biopsia normal. Dentro de la biopsia normal están las enfermedades funcionales del intestino delgado, las cuales son afecciones eh, de manera normal, ¿no? En el intestino, del cual pues se va a ver afectado de manera orgánica y de manera estructural. Estos trastornos pues son muy comunes y causan muchas molestias. Incluso pues causan los que son los problemas digestivos. Están también las hepatopatías y pancreatopatías.
Estas son infecciones causadas por diversas pues, infecciones, trastornos inmunes, enfermedades genéticas. El consumo excesivo del alcohol juega un rol muy importante, las enfermedades metabólicas y las obstrucciones en los conductos biliares. Está la deficiencia primaria de la disacarasida, el cual pues es una condición en la cual el cuerpo va a carecer y no va a producir de esta manera pues las cantidades suficientes de las enzimas digestivas, las cuales van a ser necesarias para descomponer la lactosa, en este caso el azúcar que está presente dentro de la leche y dentro de otros productos lácteos. También está la que es la colitis ulcerosa, el cual pues es considerado como una enfermedad autoinmune, lo cual significa de que el sistema inmunológico va a atacar pero de manera errónea al revestimiento del intestino, causando así pues una inflamación y como lo dice la palabra, úlceras. Tenemos en el ítem 1.5 el caso clínico. A continuación voy a presentarle un caso clínico de un paciente con síndrome de mala absorción. Filiberto, de 56 años de edad, es internado por presentar un aumento en la frecuencia y la intensidad de un dolor centroabdominal y epigástrico, que comenzó siendo esporádico, o sea, repentino, desde hace 2 años antes. Según refiere, al principio este dolor pues duraba pocas horas, pero últimamente presenta exacerbaciones sin desaparecer por completo. Notifica también la pérdida de peso moderada, nunca tuvo fiebre ni otros síntomas digestivos hasta hace 2 meses, cuando comenzó con un aumento de la frecuencia de las exposiciones, las cuales eran más voluminosas, pastosas y de color más claro, que dejaban sobrenadante, o sea, que quedaban pues flotando en el agua cuando hacía las exposiciones. Entre sus antecedentes de importancia se considera el consumo moderado de alcohol y tabaquismo. Como sufre de hipertensión arterial, está medicado con enalapril y diuréticos. El examen físico no revela datos significativos, salvo una distensión abdominal moderada con ruidos hidroaéreos conservados. La radiografía simple de abdomen es normal. Los exámenes de laboratorio no muestran datos de interés, excepto un valor de la glucemia que está elevado, 125 miligramos por decilitro, con una función renal y estado ácido en bases normales. Estado ácido bases normales. ¿Qué le sugiere la historia clínica? ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo y qué fase de la digestión está afectada? ¿Qué le sugiere la historia clínica? Pues bueno, cabe recalcar de que Filiberto está presentando varios síntomas gastrointestinales, como el dolor abdominal crónico, la pérdida de peso moderada y los cambios en las disposiciones. También se mencionan antecedentes de consumo moderado de alcohol y tabaquismo, y asimismo, pues una hipertensión arterial, la cual ya está siendo controlada con enalapril y diuréticos. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? El diagnóstico presuntivo, pues podría ser considerado una pancreatitis crónica. ¿Por qué una pancreatitis crónica? Sabemos de que la pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria del páncreas, la cual se va a caracterizar por un dolor recurrente, por pérdida de peso, como lo está presentando nuestro paciente, alteraciones en las deposiciones, o sea, cambios en las deposiciones, y cambios en la glucemia. Como ya lo habíamos mencionado, él tiene una glucemia de 125 miligramos por decilitro. El consumo de alcohol y tabaquismo son factores de riesgos que podrían desencadenar una pancreatitis crónica. Entonces, el diagnóstico presuntivo podríamos llegar a considerar de que es una pancreatitis crónica.
La otra pregunta es, ¿qué fase de la digestión está afectada o está siendo afectada? En cuanto a la fase de la digestión afectada, la pancreatitis crónica suele afectar la fase exócrina de la digestión. En este caso, sabemos de que el páncreas descompone los alimentos mediante la liberación de las enzimas digestivas. Y en la pancreatitis crónica, la inflamación crónica, o sea, la inflamación crónica del páncreas, puede dañar las células que producen estas enzimas, lo que puede afectar de una manera, pues, general a la digestión de los alimentos. Entonces, en conclusión, la historia clínica ya nos da los síntomas gastrointestinales, varios como el dolor abdominal, la pérdida del peso y la deposición. En este caso, pues podría haberse presentado una estetorrea, o sea, grasas en las heces fecales. El diagnóstico presuntivo es la pancreatitis crónica y la fase que está afectada es la fase exócrina de la digestión. Esta fue la presentación del grupo número 6. Muchas gracias.